Bien, hoy quiero hablarles entonces Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7 sobre nuestra identidad. Y como hasta ahora he traído siempre alguna experiencia de un gran hombre de Dios. Y por allí leía en el verano del año 386 después de Cristo, dice que un joven se encontraba llorando en el patio trasero de un amigo, ¿verdad? Porque sabía que su vida de pecado y de rebelión contra Dios lo estaba matando, lo estaba secando, lo estaba dejando más vacío cada día. Y mientras allí lloraba y meditaba, él no, dice la lectura, que este hombre no podía encontrar las fuerzas para entregarse a Jesucristo, para rendirse a Él, ¿verdad? Y mientras estaba allí sentado, él escucha a unos niños que estaban jugando y escucha una palabra que estos niños gritaban que decía: toma y lee. Esto es historia verídica, hermano, no estoy contando una anécdota no, es historia verídica contada, relatada por un gran hombre de Dios cuando cuenta su conversión. Y cuando él escucha esta palabra de estos niños diciendo toma y lee, pensando que Dios tenía un mensaje para él a través de la palabra de estos niños, dice que él encuentra cerca de él allí un rollo y comienza a leer lo siguiente. Él comienza a leer algo que decía: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje que él leyó se encontraba en la epístola a los Romanos, capítulo 13, la segunda parte del versículo 13 y versículo 14. Dice que cuando este hombre leyó esta parte de la epístola a los Romanos, él no leyó más. Él no pudo contenerse y él entendió que podía entregar su vida al Señor, y a través del poder de la palabra de Dios, este hombre llamado Agustín de Hipona tuvo la suficiente fe para confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Agustín de Hipona se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia. En estos más de 1700 años, ¿verdad?, de su existencia, sus enseñanzas teológicas hasta hoy son el fundamento, ¿verdad?, de los grandes movimientos doctrinales del cristianismo. Y amados, es mi oración que a través del estudio de esta serie el Señor ilumine nuestro entendimiento a medida que somos expuestos a estas enseñanzas que tenemos aquí en la carta de los Romanos. Es mi deseo que aquellos que aún no son salvos, a través del mensaje de la palabra, alcancen la salvación. Pero también es mi deseo que para los creyentes de esta iglesia, que el Espíritu Santo de Dios, a través del mensaje, obre un avivamiento en piedad, un avivamiento en santidad, un avivamiento en gozo, en obediencia, un avivamiento en gratitud a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y mientras crecemos en el conocimiento de nuestra identidad con Cristo, también es interesante ver cómo esta identidad se define en virtud del Evangelio del cual hemos hablado hasta ahora. Amén. Ese es el deseo de mi corazón, que así como a estos grandes hombres de Dios, esta carta a los romanos en diferentes pasajes han sido poderosas para transformar verdaderamente su vida, comience a calar en vuestros corazones para que realmente aquel ancla que te estaba frenando a crecer por el desconocimiento de ciertas verdades se suelte y comiences a avanzar en lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Porque Dios tiene grandes cosas para todos nosotros, individualmente y como cuerpo de Cristo, como iglesia. Por eso es necesario que conozcamos la verdad, para que esa verdad nos haga libre
de las mentiras, ¿verdad? De las tergiversaciones de la palabra de Dios que a lo largo de los años hemos recibido. Y esta manera expositiva de enseñarla, creo que a todos nosotros nos va a dejar muchas cosas claras. Y me incluyo, amados. Me incluyo porque cada vez que preparo algo, yo aprendo también. Cosas que nunca había entendido el fundamento. A raíz de que estoy preparando esta enseñanza, estoy entendiendo cuáles son las raíces de ciertos pasajes bíblicos que más adelante vamos a compartir. Hasta ahora el apóstol Pablo se había presentado ante los creyentes que vivían allí en Roma. Él le dio a conocer, ¿verdad?, su llamado. Pero ahora, a partir de este versículo 6, el apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, a exponer a quién está dirigida esta enseñanza, a quién está dirigida esta carta. Vimos anteriormente que el apóstol Pablo nos enseñaba sobre la esencia del Evangelio, la cual es Jesucristo, ¿verdad? Y vimos también que el apóstol nos enseñaba la amplitud universal del Evangelio. Y a partir de ahora el apóstol Pablo comienza a expresar a quién está dirigida esta carta. Yo le voy a pedir allí, ahí está, Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Y hay algunas palabras que están en rojo ahí, que son palabras en las cuales voy a profundizar. Dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y termina diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, amados, se centra en tres cosas que nos identifican. La primera es: fueron llamados por Jesucristo. Lo segundo que el apóstol resalta: porque eran amados de Dios. Y lo tercero, con la finalidad de que fueran santificados. Y vamos a entrar en cada uno de ellos. Miren qué interesante esto. Pablo habla de los llamados a ser de Jesucristo. Y esta palabra, llamados a ser de Jesucristo, se traduce aquí con la referencia de a quienes se les ha extendido una invitación. Los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje de salvación. Pero todos aquí sabemos que muchos han escuchado y no oyen, ¿verdad? Como dijo Jesús, tienen oído, pero no oyen. Ahora, Jesús fue muy claro en esto. En Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero Jesús aquí está diciendo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz de Cristo? Es la palabra del Evangelio, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así de sencillo, amado. Jesús llama a través de la predicación del Evangelio y usted responde. Si usted ha respondido, se halla entre los escogidos. Marcos capítulo 22, versículo 14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos de aquí han escuchado la voz de Jesucristo? ¿Cuántos han escuchado el llamado de nuestro pastor? Y si estás aquí, hermano, es porque atendiste a ese llamado. Tú oyes su voz y le conoces. Y eres conocido por él. Ahora, estas personas, estos cristianos que estaban en Roma,
habían llegado a ser cristianos porque Jesucristo mismo, a través de la predicación del Evangelio, les hizo el llamamiento. Y Pablo aclara en este mensaje que es a través de la predicación del Evangelio que nosotros llegamos a conocerle. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17 dice lo siguiente: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sin embargo, dice Pablo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Y continúa diciendo, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Todos nosotros estamos aquí porque el Señor, a través de una persona, trajo ese mensaje de salvación. Quizás inconscientemente alguien te estaba hablando del testimonio de su vida, pero cuando mencionó a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso pudo haber impactado tu vida. Ahora mire qué importante es que nosotros prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos compartir esa bendición que hemos recibido de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el llamado a compartir lo que de gracia recibimos. Amén. Lo que de gracia recibiste, la salvación que recibiste de gracia, también es una actitud de agradecimiento a Dios cuando la compartes con otros. Ahora, ¿quiénes son estas ovejas de las cuales Jesús habla? Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Que sin duda responden al llamado del Evangelio con una actitud de arrepentimiento y fe. ¿Cuáles son esas ovejas? Volvamos ahí a Juan, versículos 27, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿De dónde provienen estas ovejas? El Padre se las dio a Jesús. Ahora, antes de profundizar un poquito esto, para aquellos que a veces nos queda duda, pero si soy salvo realmente, y si peco, ¿pierdo mi salvación? Miren lo que dice aquí, versículo 28, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo tú recibes vida eterna? ¿Cuando mueres? Miren lo que está usando aquí, un presente. Les doy, no les daré. Desde el momento que Jesús hizo el llamado y tú le recibiste como tu Señor y Salvador, desde ese momento, dice Él, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y por si queda alguna duda, dice Jesús, ¿verdad? En el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todo. Asegurando, ¿vieron cuando uno tiene a alguien más grande atrás? Este que es más grande, por la duda, si tienen alguna duda, mi Padre, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre.
Usted está seguro en Cristo Jesús. Si usted atendió el llamado, amado, usted tiene la bendición más grande que pueda un ser humano recibir. Es la salvación, la vida eterna. Amén. Usted pasó a pertenecer a la familia de Cristo Jesús. Ahora, estas ovejas, amados, fueron elegidas por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Simplemente porque el Padre nos amó. Tan sencillo como eso. Tú y yo fuimos escogidos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo para que cuando viniésemos a esta tierra escuchásemos la voz de Jesús y le recibiésemos como nuestro Señor y Salvador. A veces es difícil entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo Dios y Dios? ¿Cómo me va a conocer el Señor a mí? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Escuche esto. Según nos escogió, ahí está, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. ¿Y saben por qué es esto? Para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Para que siempre toda la gloria y toda la honra sea dada a Él. No hay ninguna obra en ti que pueda manifestar o alcanzar la salvación. Uno de los escritores por allí dice, la obra de Romanos, el escrito de Romanos, es algo que como al principio llega a apagar el corazón del ser humano. Y esto lo está diciendo porque el apóstol Pablo al inicio de la epístola a los romanos, él enseña que el hombre es tan pecador, el hombre es tan débil en sus propias fuerzas, que no hay forma de que alcance la salvación por sus propios medios. No hay forma que el ser humano alcance la salvación a no ser que Dios intervenga. Pero también dice este escritor, pero también esas palabras al final son como miel que endulza la boca. Porque así como el apóstol Pablo le dice, bueno, a ver, ustedes tienen que entender esto. No se trata de que sea israelita, que hayan nacido judíos, ni ninguna otra cosa, ni que se consideren buenos. No hay forma de que ustedes por sus propios medios alcancen la salvación. Pero Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Dios en su misericordia proveyó el Cordero, el sacrificio perfecto para que alcancemos la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Solo creyendo en Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo primero nos habla que fuimos llamados a ser de Jesucristo, pero sigue diciendo, fuimos llamados a ser de Jesucristo, ¿por qué? Porque somos amados por Dios. Y vuelvo a decir esto, amados, en nuestra mente es difícil comprender que Dios nos amó antes de que nosotros naciéramos, antes de que viniésemos a este mundo. Qué increíble, ¿verdad? Sabiendo cuán pecadores somos, sabiendo nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces le negamos con nuestras actitudes? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Algunos quizás hemos llegado a odiar a Dios, pero Él nos amó. Y es por eso que nos hizo amados y nos hizo parte de ese plan de salvación.
Ustedes que creen que solo Cristo puede dar vida eterna, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Ustedes que públicamente se han identificado como seguidores de Jesucristo y que en su diario vivir buscan glorificar a Dios en agradecimiento por esa maravillosa salvación que han recibido. Ustedes, amados, son amados de Dios. Son amados de Dios. Y su fe en Cristo es evidencia de ello. La fe que tú tienes es un don de Dios, no es tuya. La tienes porque Dios te la dio. Para creer en la obra de Jesucristo. Su llamamiento eficaz es evidencia del amor de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Quiero que entiendas, amado, cuánto te amó Cristo, cuánto te amó el Padre. Y esto puede definir tu identidad. A veces puedes estar pensando, ay, Dios se olvidó de mí. Ay, estoy pasando estas pruebas. Ay, si Dios supiera lo que estoy sufriendo. Si Dios realmente viera cómo está mi corazón. Si Dios realmente supiera la situación que estoy experimentando, me siento frustrado. Pero Dios sí lo sabe. Y a Dios sí le interesa. Fíjate que si a Él le interesó amarte antes de que tú nacieras, ¿cuánto más cuando viniste a los pies de Él? Es difícil entender este amor de Dios y muchas veces el no entenderlo nos lleva a creer que estamos solos. Nos lleva a creer que Dios es un Dios castigador. Como alguien una vuelta nos dijo, pastor, yo no entendía la gracia y por eso pensaba que cuando me imaginaba a Dios me veía como un hombre ahí, ya anciano, con un palo, un látigo, para castigarnos cada vez que nos equivocábamos. Y no había comprendido la gracia y el amor de Dios sobre nuestras vidas. Por eso Pablo dice a todos los amados. Lo tercero que el apóstol habla es que precisamente porque fuimos amados por Dios, fuimos llamados a ser santos. Porque Dios te amó, amada. Fuiste llamado a ser santo. Fuimos llamados para ser adoptados por Dios, apartados para Dios. Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento. No hay mayor bendición que esta. Usted fue apartado de la esclavitud del pecado y fue llevado a su luz admirable, a la salvación y vida eterna. Y usted pasó a ser propiedad exclusiva de Dios. ¿Puede entender esto o no? Satanás a usted no lo puede tocar a menos que Dios lo permita. Pero te quiero decir una cosa, Dios sí lo permite. Ay, pero entonces no me ama. Lo permite por tu bien. Satanás no puede tocar un pelo de tu cabello, aún te hayas equivocado, si Dios no lo permite. Amén. Ese es tu Dios. Ese es tu Padre. Esa es la clase de amor que Él tiene por ti. Y esos son los beneficios de ser un creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Nadie los arrebatará de su mano. Ay, ¿no se enteraron de fulanita o de fulanito? Cayó de la gracia. ¿Y cómo se hace para caer de la gracia? Que alguien me explique bíblicamente cómo hago para caerme de la gracia. Cuando es gracia, cuando es algo inmerecido.
Para eso nos acordamos de decir cayó de la gracia. Pero no nos acordamos de decir, ay, cayó nuestro hermano, falló. Pero la gracia de Dios es tan abundante sobre su vida. Vamos a ayudarle a restaurarse. Vamos a darle amor. Vamos a fortalecerle. Vamos a unirnos en oración con Él. Dios es misericordioso y es un Dios de amor. Y a veces, amados, en no comprender esto, nos hacen asustarnos. Nos hacen tener un pensamiento el cual no es lo que Dios realmente es para con nosotros. Y nos hace sentir solos, abandonados. Amados, este llamado a ser santo no debemos entenderlo como una expresión futura, sino de una realidad que ya existe en los creyentes. Y es a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Él dice a la iglesia allí de Corintios, algunos de ustedes antes eran así, eran adúlteros, mentirosos, engañadores, eran pecadores. Y él dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Queridos, la santificación es la evidencia de que somos amados por Dios. Ahora, los que no pueden dar evidencia de su santificación, tampoco pueden dar evidencia del amor de Dios. Porque Dios al que ama, ¿qué dice la palabra? Santifica. Dios al que ama, santifica. Un santo no es alguien que ha sido exaltado. ¿Cuántos han escuchado ahí? Vamos, en Uruguay hay ciertas fechas que las personas caminan kilómetros, otras andan de rodillas pidiendo milagros a determinados santos. Cuando no han entendido que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es la Virgen María, no es San Cono, San Pedro, San Lucas y los santos que se han inventado. Hay un solo mediador. Y esa es una sola persona, que es la persona del Padre a la cual le tenemos que pedir por medio de Jesucristo. Entonces un santo no es alguien que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesucristo con su modo de vida. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convirtió en su Salvador. ¿Cuántos santos hay aquí? Levante alto su mano. De verdad. ¿Están convencidos de eso? Bueno, la evidencia del amor de Dios se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros a través de esa santidad. Amén. No es que sea santo debido al carácter o a una conducta ejemplar, sino por su fe en Jesucristo. ¿Verdad? Eso lo tenemos claro. Usted no es santo porque sea perfecto, no es santo porque usted reza. Su carácter tiene un carácter tan especial que, qué santidad tiene esta persona. No, no se trata de eso. Usted es santo por la obra de Cristo, por su fe de la obra de Cristo en la cruz. Pero sin embargo, los santos deben portarse como santos. Es una realidad. ¿Por qué? Porque si usted verdaderamente se arrepintió, recibió el Espíritu Santo de Dios, con el cual fue sellado para la promesa de salvación, ese mismo Espíritu Santo lo confronta, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y usted podrá cometer errores, pero va a caerse y va a levantarse de nuevo, y el Espíritu Santo va a poner en usted el querer como el hacer por la buena voluntad del Padre, para que usted haga todo aquello que agrada el corazón del Padre. Solo tiene que obedecer.
Escuche, todo privilegio lleva una responsabilidad. Usted es privilegiado, pero eso conlleva una responsabilidad. El apóstol Pablo dice, cuiden vuestra salvación con temor y temblor. Y algunos interpretan esto diciendo, ay, hay que cuidarla porque se pierde si no la salvación. En realidad lo que está diciendo él es, valoren la salvación que recibieron de Dios. Valoren eso. Vivan sus vidas con una actitud de agradecimiento por lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz del Calvario. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y amados, esa es nuestra identidad. Somos amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo para ser santos. Y que esa santidad glorifique al Padre y también llame la atención de aquellos que no le conocen al Señor y a través de tu vida le puedan conocer. Esa es nuestra identidad, una identidad que está definida en función del Evangelio. Tú tienes que entender lo siguiente, lo que no te define a ti es tu estatus social, lo que no te define a ti es tu nivel de estudio, lo que no te define a ti es tu estado civil, lo que te define a ti es que eres un verdadero creyente de Jesucristo. Por encima de todo, de completamente todo, tú eres un creyente de Cristo. Amén. Cristo te llamó eficazmente para ser santo, porque Dios el Padre te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras exclusivamente suyo. Y eso nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Y eso, amados, es lo que tiene que producir el gozo en nosotros. Tengo 1000 problemas. Quizás no logro avanzar económicamente como yo quisiera. Quizás no logro tener todas las cosas materiales. Quizás no logro avanzar en cierta área. Pero tengo el gozo de la salvación. Si yo parto hoy, parto a la presencia del Padre. Qué cosa más hermosa. Ahora, capaz que usted tiene todas las cosas materiales, tiene todos los logros que usted ha deseado, ¿verdad? Todos los estudios por los cuales usted se ha afanado. Pero si no tiene a Cristo, tiene algo temporal, algo pasajero. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? Díganlo, si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué situación? ¿Qué problema? ¿Qué adversario? Dice el apóstol, sigue diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué pensás que Dios no te quiere dar? Ay, Dios, si te dio a su Hijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es? Perdón, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y mire esta es la parte más maravillosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Algo te puede separar de su amor? Dice, ni lo alto, ni lo profundo. No hay un pecado tan grande que tú hayas cometido que te separe de su amor. Y a veces el enemigo nos quiere hacer creer eso. Ah, mirá lo que hiciste. Mirá lo que estás haciendo. Y nosotros le creemos. Y como me ha dicho mucha gente, no, pastor, yo no soy hipócrita, me dice. Yo no puedo, hasta que yo arregle ciertas áreas de mi vida, como que todavía no puedo ir a la iglesia, no puedo ir, porque sería un hipócrita. No, la iglesia es el hospital de los enfermos. Cuando estás enfermo, ¿a dónde tenés que ir? Es la palabra que te va a dar las fuerzas para salir adelante. Es la palabra que te va a revelar el camino por el cual vas a andar y vas a salir de esa lucha. Es la palabra de Dios que te hará libre. Es precioso el amor de Dios. Y tú eres un amado de Dios, llamado a ser de Jesucristo, apartado para ser santo, dándole gloria a Él. Amén. Y termino con la segunda parte del versículo 7. Esto nos lleva al saludo de Pablo. Dice Romanos capítulo 1. Ahí está. Bien. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo expresa su saludo en términos del Evangelio. Mire que para él todo es el Evangelio. Ahora, él expresa gracia y paz. Y estas dos palabras, para los que han leído las epístolas del apóstol Pablo, están presentes en todas las epístolas. Es el saludo oficial del apóstol Pablo. Gozo y paz. Y nunca están a la inversa. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Gracia y paz. Es necesario que usted acepte la gracia de Dios para que pueda experimentar el gozo y la paz. Si usted no entiende lo que es la gracia, no puede experimentar el gozo, la paz de Dios. Aquellos que hablan de que la salvación se pierde, no entienden la gracia. No entienden la gracia. Y yo era uno que decía que la salvación se perdía. Pero hace 1 o 2 años atrás, cuando estaba enseñando sobre la gracia, y era cuestión de una clase, terminamos hablando 6 clases sobre la gracia. ¿Recuerdan? Y recuerdo que al final de ese manual yo tenía fundamentado que la salvación se perdía. Pero a medida que iba enseñando sobre la gracia, el Espíritu Santo trataba con mi corazón. Y me decía, cabezón, si tu salvación la estás recibiendo por gracia, ¿cómo que la tenés que mantener por obra? Si yo estoy diciendo que es por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Cómo que son tus obras que van a mantener la salvación que yo te di? Y yo dije, gracias Espíritu Santo. Y a partir de ahí, nuestro pensamiento fue libre de... Había pasajes en la Biblia que yo lo leía como este que acabamos de leer, Juan capítulo 10. Toda la vida se nos adoctrinó, la salvación se pierde. Si pecaste, cuidado. Cuidado que si viene el Señor hoy, si te pasa algo y pecaste hoy, te vas para el infierno. Te vas para el infierno. ¿A cuánto le enseñaron eso? Ahora, si usted lee lo que Jesús dice en Juan 10, ¿verdad? Y nadie las puede tocar de mis manos. Yo les doy vida eterna. Y hay
muchísimos pasajes que hablan de eso. Pero ¿saben qué? Somos tan humanistas. Nos gusta pensar que yo tengo parte. No se trata de la soberanía de Dios. Se trata de que yo soy un hombre fiel, un hombre bueno. Y yo soy más bueno que fulanito, que aquel. Y a mí, Dios me ama a mí por eso. Por eso yo soy salvo. Eso es humanismo. Se olvidan de la gracia de Dios. Se olvidan de la soberanía de Dios. Gracia y paz. Ahora, la gracia resume todas las bendiciones que los creyentes recibimos de Dios sin merecerlas. Sin merecerlas. Y la paz es el resultado que produce el hecho de ser receptores de esa gracia. Y así, amados, el apóstol Pablo, a través de estos versículos que hemos leído hasta hoy, él nos introduce a un monumental tratado del Evangelio, que está dirigido a un grupo de creyentes como usted y como yo. No está dirigido a teólogos, no está dirigido a creyentes que eran viejos creyentes o antiguos, ¿verdad? O ancianos y estaban estudiando un pastorado. No, no, no. Este mensaje, estas palabras y esto que vamos a seguir avanzando en el estudio de ellos, de la epístola a los romanos, fue enviado o fue escrito para creyentes como tú y como yo. Simples. Ningún erudito. Esta carta, que fue inspirada por el Espíritu Santo, es lo que Jesucristo quiere que tú y yo sepamos acerca del verdadero Evangelio. Es lo que necesitamos entender en nuestra mente acerca del Evangelio, porque fuera de este Evangelio no hay salvación. Y este es el Evangelio que salva y santifica. Amados, qué maravilloso es poder contemplar con asombro, ¿verdad? Cuando leemos esto, todo lo que Dios nos ha dado y lo que hemos recibido solo por gracia, solo por Cristo, por medio de la fe, para que solo Él reciba toda la gloria, la honra y la alabanza, porque por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Entender el Evangelio de Cristo tal cual es nos lleva a una libertad de nuestra mente tremenda. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por estas palabras. Damos gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Creador del cielo y la tierra. Gracias, Padre amoroso, Padre bueno. Gracias por todo, Señor. Gracias por llamarnos con llamamiento santo. Gracias por amarnos de la manera que nos amas, a través de tu precioso Espíritu Santo. Gracias por darnos la fuerza, Señor. Gracias porque somos benditos con toda bendición espiritual, Señor, y todo lo demás que venga, Señor, manifiesta solamente tu bondad, tu benevolencia sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos por una iglesia, Señor, que te conozca a ti sobre todas las cosas, tal cual eres y tal cual te manifiestas en la palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.